Estamos aquí con Rafael Vidac, que es naturópata. Está ahora mismo, ha escrito un libro recientemente, hace unos años, ¿no? Y nada, pues está aquí con nosotros, que nos va a compartir, nos va a informar sobre todo sobre esto de la nutrigenómica y la nutrigenética, que me parece un tema súper interesante y que, bueno, está aquí con nosotros, que va a compartir con toda la información que tiene, el conocimiento que tiene, para todas aquellas personas pues, que les interesa este tema, que me siguen en las redes sociales. Pues nada, Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues encantado de estar aquí un ratito hablando de temas que nos interesan. O sea que fantástico, muy bien. Genial. Pues mira, para que la gente te conozca un poquito, ¿no? ¿A qué te dedicas actualmente? ¿Quién eres? Cuenta un poquito lo que estás haciendo. Bueno, yo me dedico a todo lo que tenga que ver con crecimiento personal. Soy terapeuta, soy naturópata. Yo vengo del campo de un campo completamente diferente a nivel profesional. Soy ingeniero. Pero bueno, de esas cosas que pasan a veces en la vida, ¿no? Que uno se da cuenta de que tiene que hacer un cambio y que ese cambio implica dejar cosas atrás, aunque de mucho miedo. Sí. Y eso fue un poco mi caso en el tema profesional, ¿no? Empecé a darme cuenta que no era bien lo mío y al mismo tiempo pues que me sentía muy interesado, incluso atraído, ¿no? Por todo lo que tenía que ver con el campo de la psicología, del crecimiento personal, del autocuidado, de la conciencia, ¿no? El desarrollo de la conciencia. Todos esos temas, pues siempre he sentido mucho interés, pero empecé a darme cuenta que también existía la posibilidad de orientarme profesionalmente a esto, ¿no? Y entonces, pues bueno, empecé a hacer formaciones hasta que di el paso, ¿no? Y empecé, pues, primero como terapeuta, luego ya fui añadiendo más herramientas. Luego publiqué un libro que funcionó bastante bien, El hombre más rico del mundo. Y bueno, y hemos ido, pues, en todo lo que tiene que ver con la divulgación del crecimiento personal, pues, haciendo pequeños cambios, pero ya me he mantenido siempre ahí, ¿no? Y ahora, pues recientemente, ya son 4 años y pico, ¿no? Pues que estamos haciendo mucha difusión, mucha divulgación sobre esta cuestión, ¿no? De la nutrigenómica, porque, bueno, creemos que es un tema que tiene muchísimo potencial, que va a traer muchas cosas buenas a muchísima gente y, sin embargo, aún es poco conocido, ¿no? Entonces vale la pena, pues eso, hacer divulgación, ¿no? Hacer difusión, hablar de ello. Claro, porque yo literalmente, o sea, no tenía conocimiento de este tema y bueno, tú me lo explicaste, resumido, ¿no? Me vi el vídeo y la verdad es que me pareció súper interesante poder al menos informarme, ¿no? Informarme, investigar un poco y sobre todo divulgar, ¿no? En este podcast y en el canal que estoy, pues me enfoco para jóvenes, sobre todo, ¿no? El crecimiento personal, emprendimiento, etcétera, para gente joven. Y como me pareció un tema interesante y vi que conocías, ¿no? Y tenías pues conocimiento sobre esto, pues dije, pues vamos a hacer un podcast, un episodio específicamente en este tema que es muy innovador, que es desconocido para muchísima gente, aunque ya se están haciendo varias cositas, ¿no? Tú nos contarás un poco, pero para introducir un poco a la gente, ¿vale? Porque ¿no? He hecho una publicación antes de llamarte y bueno, pues la gente todavía pues está como un poquito así, o sea, ¿esto qué es? ¿Qué riesgos tiene? ¿Tiene algún riesgo? ¿Tiene en qué se enfocan realmente? Y bueno, cuéntanos un poquito a modo de introducción. Bueno, pues una explicación sencillita. Es que cuando pensamos en los genes, ¿no? En lo que son los genes, ¿no? Lo primero que, por sentido común, ¿no? Por cultura popular, nos viene un poco a la mente es esas cositas que tenemos todos ahí, ¿no? Que guardan la información de cómo somos, ¿no? De qué aspecto tenemos, ¿no? Siempre se suele pensar un poco, bueno, es que son mis genes
Pues porque tengo los ojos como mi mamá o tengo el cuerpo como mi papá, o ¿no? Físico. Es el aspecto físico, ¿no? Y eso es verdad, pero también es verdad que los genes tienen una función muchísimo más importante, y es que al final son los disparadores de todas las funciones de nuestro cuerpo. Es decir, podemos entender que son como los que dan las órdenes para que nuestra fisiología, nuestro cuerpo, funcione de una manera o de otra. Es decir, de forma correcta, cuando los genes funcionan bien, o de forma incorrecta, cuando no lo hacen, ¿no? Cuando dan órdenes, vamos a decir, contradictorias o órdenes erróneas. Estas órdenes no correctas de los genes pueden ser congénitas, es decir, nacemos con ellas, o no. Es decir, o puede ser que, por ejemplo, los genes que regulan la actividad hormonal o cierta actividad hormonal, pues funcionan correctamente cuando hemos nacido, y a partir de los, no sé, me lo invento sobre la marcha, pero a partir de los 35 años o de los 30 años se desajusta su función y empiezan a dar órdenes incorrectas, y esa persona empieza a tener problemas o incluso patologías, enfermedades relacionadas con el sistema hormonal, ¿no? O con un aspecto del sistema hormonal. Con lo cual esa persona en algún momento de su vida algo ha ocurrido que ha hecho que esa función genética pase de funcionar correctamente, como cuando era muy pequeñita o pequeñito, y en algún momento de su vida se ha desajustado, ¿no? Esta variación de la función genética, de bien a mal o de mal a bien, que es de lo que vamos a hablar porque es lo que interesa, ¿no? Porque también puede ser algo que un gen que funciona mal y lo podemos arreglar. Y aquí es donde entra la nutrigenómica, ¿no? Pero esta variación que pueden hacer los genes fue uno de los descubrimientos más importantes del siglo pasado. Por allá, por los años 60, 1960, 1970, se descubrió una rama de la ciencia que se llama la epigenética, ¿no? Sí. Y la epigenética, explicado de una forma muy, muy, muy sencilla, es exactamente eso que os estoy explicando, ¿no? Es el hecho de aceptar, de asumir, de entender que las funciones de los genes pueden cambiar. Es decir, no nacemos con ellas y son inmutables y no cambian y ya está. No, sino que a lo largo de la vida pueden cambiar. Lo cual yo le doy una visión muy optimista, ¿no? Porque, de hecho, es incluso una visión filosófica, ¿no? Porque lo que te está diciendo un poco, el mensaje profundo de esto es que a pesar de cómo nazcas, muchas cosas, aun habiendo nacido con ellas, son mejorables y pueden cambiar. Y esto es aplicable a nuestra propia fisiología. Con esto no quiero decir que absolutamente todo, ¿no? O sea, si tú naces con 22 años y mides 1,50 m, pues no vas a cambiar tu genética y vas a crecer medio metro más. O sea, eso no parece muy probable, ¿no? Que ocurra. Vale, hay unas limitaciones, ¿no? Hay unas ciertas limitaciones hasta donde sabemos, pero sí que es cierto que ciertas cuestiones que hace unas décadas se pensaba que tú ya habías nacido con eso y no podías hacer nada más, te ha tocado, cada vez se tiene más claro que es reversible y que se pueden hacer cambios epigenéticos, es decir, cambio en la función de tus genes para que puedas corregir esos problemas. Entonces, dentro de la epigenética hay muchas ramas, porque se puede hacer de diferentes maneras, en mi opinión, más o menos agresivas, más o menos, ¿cuál sería la palabra? Amables para nuestro cuerpo, más o menos naturales. Y dentro de todas ellas, de ese abanico, existe una, que es la nutrigenómica, que es producir correcciones en ese mal funcionamiento genético a través de lo que comemos, a través de nuestra alimentación, a través de nuestra nutrición. De ahí la palabra, ¿no? Nutri, ¿no? De nutrición y genética, ¿no? ¿Y esto por qué es así? Pues porque se ha visto que hay determinados nutrientes específicos y, sobre todo, determinadas combinaciones de nutrientes que tienen la capacidad de producir regulación en algunos de nuestros genes. En algunos, no en todos, porque si no ya sería esto maravilloso, ¿no? Seríamos casi inmortales, si lo consiguiéramos hacer en todos, ¿no? Pero sí en una parte muy importante de todo nuestro genoma, una parte muy significativa, ¿no?
Con lo cual esto es una noticia estupenda porque podemos aprovecharnos de esa información, consumir esos nutrientes para que a nivel energético, a nivel de prevención de muchísimos problemas, ¿no? Sobre todo si eres joven y tu cuerpo todavía está funcionando bien, ¿no? Pues de momento no hay problemas, pero a lo mejor dentro de unos años sí, ¿no? Entonces, una buena manera de prevenir, ¿no? Es introduciendo estos componentes nutricionales para que tus genes funcionen correctamente, ¿eh? Pero también estamos viendo que tienen un impacto muy positivo incluso a nivel psicológico. Hay gente que, pues, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? El tema de la depresión, que es una triste realidad y es un problemón que tenemos a nivel social muy, muy importante, y estamos teniendo casos de mejoría muy importante con esta cuestión también, ¿eh? O sea que ya no solamente es una cuestión que afecta a nivel físico, en la dimensión física, sino que de alguna manera, que por cierto todavía no está muy bien comprendida, conecta también con nuestro estado anímico, con nuestro estado psicológico, ¿no? Con lo cual es un campo que yo como naturópata, cuando lo descubrí hace 4 años, y lo probé en mí, porque yo hice mis propias pruebas, vi mis mejorías, vi mis resultados. ¿En qué has mejorado exactamente? O sea, ¿cuáles han sido esas mejoras? Pues mira, en mi caso, y digo en mi caso porque otra de las cosas curiosas de esto es que no en todo el mundo es igual. Y esto es muy curioso, pero también tiene sentido. Y eso es así porque somos diferentes y tenemos perfiles genéticos diferentes. Entonces, la regulación que hace en mí puede ser diferente a la regulación que hace en ti. Y a mí me hace una regulación en la cuestión antiinflamatoria porque resulta que tengo problemas articulares y tengo dolores en las rodillas y de repente noto que ya no me duelen las rodillas y puedo entrenar fantásticamente bien, con lo cual yo estoy muy feliz porque noto eso y sin embargo tú, que no tenías problemas articulares, pues no notas nada en ese sentido, pero empiezas a notar que duermes con muchísima más profundidad, con un sueño más reparador, que te levantas con mucho mejor estado de ánimo, sin saber muy bien por qué. Entonces, es variable en función de cada persona, ¿no? Pero entonces, es decir, si yo me consumo o sea, hago lo que es la nutrigenómica y tal, Sí. y yo no puedo saber, o sea, no sé exactamente qué me mejora. Desde un principio no lo sé. Y cuando Hay, lo tomo, sí. claro, hay lo que hemos visto, ¿no? Porque al final ya pues hemos estado mirando muchísimos casos, ¿no? En todos estos años, pues ya digamos que podemos determinar patrones, ¿no? Que son muy frecuentes, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que en general ayuda mucho para cuando hay problemas de dolor asociado a inflamación, cuando hay problemas de insomnio, cuando hay problemas de estados de ánimo con depresión o no, cuando hay problemas de intoxicación, con todos los problemas que eso implica, intoxicación por alimentación, por sobremedicación, por etcétera, etcétera. La nutrigenómica es un factor que ayuda mucho a desintoxicarse de una forma mucho más eficiente y natural. A la recuperación deportiva. De hecho, tanto es así que hay el suplemento nutrigenómico que más tiempo lleva en el mercado, que yo el que se suelo recomendar, tanto es así con el tema de la actividad deportiva que han tenido que pasar los test de producto como no doping, es decir, como un producto que pueda utilizarse legalmente en el mundo del deporte. ¿Por qué? Pues porque han visto que aumenta el rendimiento, aumenta los tiempos de recuperación muscular, hace que el deportista descanse mejor y por lo tanto su recuperación es más óptima que una persona que no está haciendo nutrigenómica, ¿no? Y por si acaso han pasado por los test y afortunadamente no ha dado problema y es un producto pues que se está consumiendo en el deporte de alto rendimiento, ¿eh? Hay una relación con lo que son los complementos alimenticios que han estado por más tiempo, ¿no? O hay diferencias, ¿no? En los beneficios o... Sí, mira, los suplementos, como su palabra indica, lo que hacen es suplementar, es decir, algo que te falta, ¿no? Lo añades de fuera con un elemento determinado, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer pues que tú crees que
pues no sé, te falta zinc, ¿no? Porque, no sé, por lo que sea, ¿no? Bueno, pues vas a coger unas pastillitas de zinc sin saber realmente, porque es imposible saber si realmente te falta zinc. Pero bueno, se puede hacer una estimación y para eso están nuestros médicos, nuestros terapeutas, etcétera, ¿no? Se hace esa estimación y introduces una cantidad de zinc en tu cuerpo. Tampoco sabes si es exactamente la cantidad. Es Claro, más, tampoco sabes de esa cantidad que tú estás introduciendo de fuera, qué biodisponibilidad hay. Es decir, cuánta vas a aprovechar de ese comprimido, cuánto vas a aprovechar eficientemente. Tampoco a veces se sabe muy bien, ¿no? Con lo cual la suplementación es introducir algo de fuera un poquito a ciegas. Esta es la realidad que poca gente, sobre todo los médicos y los terapeutas, pocos te van a admitir, pero esa es la realidad. ¿Eh? Cuando introducimos algo de fuera, siempre vamos un poquito a ciegas, porque, bueno, no se sabe, ¿no? Si esa cantidad, si ese producto, etcétera. La nutrigenómica es diferente. La nutrigenómica lo que hace es, vamos a introducir unos nutrientes determinados que lo que van a hacer es que tus genes actúen correctamente y ellos van a hacer que tu cuerpo se compense y se equilibre en la medida que tú y solo tú necesitas. ¿Sí? Por vale. ejemplo, si estás excesivamente inflamado porque tienes demasiada inflamación en tu cuerpo, ¿sí? Sí. Mucho mejor que tomarte un antiinflamatorio es decirle a tus genes que compensen el exceso de inflamación, ¿sí? Para que tu metabolismo funcione de la forma más óptima correcta. ¿Vale? Es muchísimo mejor. De hecho, está en otro nivel paradigmático. ¿Eh? Y aquí está lo que yo creo que es el gran potencial de la nutrigenómica. Estamos entrando ahora en productos que no solamente nos los tomamos así a ciegas y ya está, y a ver qué pasa, sino que estamos haciendo que nuestro cuerpo se autorregule por sí mismo, dejando un Creo que poco eso es una cosa. la inteligencia que él tiene, ¿no? Para que él haga su trabajo correctamente, pero a la vez ayudándolo, ¿no? Esta diferencia me parece, es que no tengo palabras para decirte lo importante que es. Y cuesta de entender, ¿eh? Porque estamos muy acostumbrados a que todo venga de fuera, ¿no? Me duele la cabeza, un paracetamol. O me duele el no sé qué, o tengo tal, o me falta, pues venga, ¿no? A la pastilla, ¿no? Y ya está. Esto es otra cosa. Esto es otra cuestión diferente. Digamos que estamos entrando, como dices, en otro nivel paradigmático. Uh-huh. Nos está haciendo replantear un poquito cómo nos alimentamos incluso, cómo actúa nuestro cuerpo. Nuestro propio cuerpo es el que a sí mismo se autorregula, ¿no? O sea, estamos utilizando esa inteligencia que es básicamente eh, potentísima, ¿no? Exacto, sí, al final, precisamente en nuestra información genética hay una información, una inteligencia que vamos heredando en las líneas genéticas, ¿no? De miles y miles de años. Y es una información que se centra en la preservación de nuestra salud. O sea, esa información lo que quiere es que vivamos con la mayor salud, con la mayor energía y de la mejor forma posible. O sea, que hay una tendencia en el cuerpo humano a ir hacia mayor. Claro, nuestra tendencia natural es esa. Es esa. La cuestión es cómo lo hacemos para que esa tendencia fluya de la manera más eficaz y más natural posible y no le pongamos palos en las ruedas, no le pongamos obstáculos constantemente, que desafortunadamente pues es lo que solemos hacer, ¿no? Porque, bueno, por varias razones, pues esto sería para ya un podcast entero, ¿eh? Porque aquí es hablar pues de nuestros hábitos, ¿no? Desde los hábitos de actividad física, la nutrición, el uso que hacemos con los fármacos, los tóxicos que hay en el ambiente, etcétera, 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 ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar también, es decir, aunque no hace falta hacer otro podcast, pero sí como la gente joven, bueno, la verdad es que no sé si decirlo, ¿no? O sea, a nivel general no se puede hablar, ¿no? Pero no se cuida tanto, ¿no? ¿O tú qué crees? ¿Que se le da el valor al cuidarse a sí mismo actualmente la gente joven o no? ¿O hay una tendencia más a dejarlo pasar en temas de salud?
Hay mucha desinformación, desafortunadamente hay mucha desinformación. O sea, hay desinformación e ignorancia, las dos cosas. También. Es decir, un vacío en la información, falta información, y parte de la información que hay es completamente errónea. Con lo cual, es una combinación bastante tremenda. Esta es la realidad que yo te diría general. Sobre esa realidad general, lo que yo aprecio un poco es que últimamente parece que hay una línea creciente de interés por parte de la juventud, ¿no?, en una serie de temas, ¿no? Como, por ejemplo, actividad física correcta, qué significa entrenar bien, ¿no? ¿Qué importancia tiene el deporte? Lo veo con el estado físico cultural, o sea, de verse como, ¿cómo decirlo? O sea, superficialmente, ¿no? Sí, una puerta de entrada al mundo del deporte muy habitual es la mera cuestión estética. Pues se hace pues Claro. porque cuando sobre todo eres joven, pues te preocupa, y con razón, Claro. esta cuestión, pero esa es una puerta de entrada. Luego, más allá de verte más guapo, más guapa, te das cuenta que también es importante sentirte bien. Y te das cuenta que para sentirte bien no solamente basta con verte más guapo, más guapa, aunque también influye, ¿eh? Pero también, pues, cómo te alimentas, cómo entrenas, cómo descansas, cómo regulas los hábitos que sabes que te hacen daño, ¿no? Es decir, pues a lo mejor si dejo de hacer esto me voy a sentir mejor, ¿no? Y empezamos a entrar en una dimensión de información nueva, ¿no?, que tiene que ver con el autocuidado, ¿no?, y con el estar yo bien, y el estado no solamente físicamente, sino sobre todo psicológicamente. Entonces, yo tengo la sensación, igual me equivoco, yo creo que no, pero tengo la sensación de que cada vez hay más conciencia sobre estos temas, pues en la gente, vamos a decir, joven, ¿no? La gente, vamos a decir, de los 20, ¿no? Sí, sí. Que están ahí en esa línea, ¿eh? A mí me sorprende porque yo, mira, El hombre más rico del mundo, que es un libro ficcionado pero puramente de crecimiento personal, que lo escribí pues para personas que están pasando por crisis importantes, ¿no?, y para ayudarles. Y ese libro salió publicado en el año 2017. Me escribía pues gente de 30 y pico, de 40 y pico, de 50 y pico, ¿eh? Y en los últimos años me siguen escribiendo, y cada vez hay más gente joven que me está Gente escribiendo, joven, ¿no? porque se está leyendo este libro, ¿no? Y yo creo que esto, al menos en mi pequeñita muestra estadística, pues indica que cada vez hay más gente interesada por el desarrollo personal y por el estar bien. No solo por una cuestión estética, sino por el hecho de que se dan cuenta de lo importante que es sentirse bien, y de que ellos mismos pueden hacer mucho para conseguir eso, ¿no? Ese incremento en el bienestar, ¿eh? Al final, lo que estamos hablando de la nutrigenómica es una rama más que influye en todo esto, ¿eh? ¿Y has averiguado alguna última novedad sobre este campo que es muy joven? ¿Hay algo que digas, pues esto es lo último? ¿O de momento no? De momento es lo que tenemos hasta ahora en este campo. Bueno, sí, con el tema de la nutrigenómica, básicamente lo que está ocurriendo es que se está haciendo muchísima investigación, están viendo que tiene muchísimo potencial, pero cuesta de que esa información llegue de forma consensuada y oficial, ¿no? Y tu médico te diga, efectivamente, esto es así, está demostrado y te puedo garantizar con luz verde, ¿no?, porque nos lo han explicado en la universidad, ¿no?, que esto es así. O sea, de momento, pues no. Entrar en el tema de por qué eso ocurre tampoco vamos a entrar aquí, porque aquí tiene Claro, que claro, ver claro. pues con los intereses comerciales que hay, con el mundo de la farmacología, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que están habiendo avances. De hecho, la industria de la suplementación natural, de los suplementos naturales, se han dado cuenta del potencial que hay aquí, y cada vez hay más laboratorios que se están subiendo a este barco, ¿no?, de suplementos que tienen esta capacidad nutrigenómica. Yo, de hecho, recomiendo una marca comercial determinada, que fueron los que primero empezaron con este tema, que es un laboratorio norteamericano que se llama LifeVantage, y sus productos, ¿no?, que son los Protandim, y que bueno, pues llevan pues casi 20 años en el mercado, y han demostrado que funcionan, y funcionan muy, muy bien.
Pero O como sea, digo, en los últimos 2 o 3 años están saliendo pues otros laboratorios que están tratando de sacar al mercado su propio claro, activador, ¿no? que son como los pioneros en Sí, este campo. sí. LifeVantes han sido los primeros que han empezado y también los que más estudios han hecho y una cuestión muy interesante, muy importante, ¿no? Los que tienen una trayectoria más larga, es decir, más años han pasado en el recorrido de estos suplementos, ¿no? Y por lo tanto, más personas hay que hace pues 10, 15, 20 años, ¿no? Que están consumiendo este tipo de productos, ¿no? Y que están dando muestra empírica de que su salud está mejor que nunca, ¿no? Yo llevo 4 años y ya puedo dar fe, o sea, de ello, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Entonces, básicamente ellos lo tienen, digamos, como en Estados Unidos más avanzado, ¿no? O sea, supongo que ahí en Estados Unidos este tema es mucho más avanzado. Bueno, tienen sus problemas también en relación a lo que te he dicho antes, ¿no? De la cuestión del mundo farma, etcétera, pero han empezado antes. Entonces se conoce desde hace más tiempo. Aquí a España estos productos llegaron hace, pues eso, 4 o 5 años, porque yo, de hecho, yo cuando empecé a probar no estaba en España todavía, lo tenía que pedir a Holanda y me lo enviaban desde Holanda. Pero bueno, ahora se comercializa ya en bastantes países, en España, en gran parte de Europa, de hecho ahora está arrasando en China y en Asia, en Japón es el segundo país del mundo que más nutrigenómica están consumiendo, en concreto Protandim. O sea, se está expandiendo y yo creo que es inevitable que así sea, ¿no? O sea, por muchos filtros que pongas, algo que tiene tanto potencial es difícil de parar. O sea, No, no, es que es el futuro, ¿no? Es el futuro. ¿Hay algunos riesgos que se puedan prever o algún tipo de cosa que se pueda hacer, utilizar para mal en este campo? A ver, suelo decir, ¿no? Que hasta el agua en exceso te puede llegar a matar, ¿eh? Eh, o sea, que si haces burradas, pues al final, ¿no? Todo puede ser dañino. Pero no, son productos que son muy seguros, porque se hacen con combinaciones de plantas medicinales que ya se ha estudiado que es complicado producir una sobredosis, ¿no? Entonces, si tú respetas la posología recomendada, pues no vas a tener ningún tipo de problema. Tampoco suelen dar problemas de malas combinaciones con otros suplementos o otros fármacos que pueda estar tomando la gente, que tengo muchos casos así, ¿no? Y me preguntan, oye, que yo estoy tomando este medicamento, ¿me va a dar problema? La respuesta en la gran mayor parte de casos, por no decir en todos, es que no, ¿eh? Son, mira, el investigador americano que descubrió Protandim, ¿vale? Que es Joe McCord, que es un tipo que es uno de los bioquímicos más potentes que tenemos, todavía está vivo. Este señor ya tiene 80 y pico de años, me parece, o por ahí, ¿eh? Pero una de las cuestiones que valoró mucho y que le dio mucha importancia a la hora de diseñar este suplemento nutrigenómico era la seguridad. Es decir, escoger plantas medicinales que fueran lo más conocidas y lo más seguras posibles para su consumo para precisamente evitar pues estos efectos nocivos, ¿no? Que pudiera haber o malas combinaciones, ¿no? O sea que no, en principio no hay ningún No, o problema. sea, que es muy seguro. Bueno, para la gente que a lo mejor quiera animarse un poco, ¿no? Esté interesado en conocer más, saber más, incluso probar este tipo de productos, eh, ¿cómo pueden contactarte? ¿Cómo pueden hablar contigo? Cuéntanos un poquito. Pues como quieran, me pueden contactar por, es que claro, hoy en día hay tantas vías de comunicación que por WhatsApp, por email, por Instagram, por Twitter, por como quieran. Yo si quieres te paso los datos. Me pueden mandar un WhatsApp a mi número, si quieres lo digo aquí en Sí, el de sí. esto, es el 605-951-417, 605-951-47. Me envían un WhatsApp por ahí y yo los atiendo, les ayudo, les explico las dudas que tengan, etcétera. Es una cosa pues que ya, como te he dicho antes, llevo bastante tiempo haciendo. Y si no me quieren, si no, pues un email también los voy respondiendo, ¿eh? A veces tardo un poquito, pero lo respondo Pero todo. respondes. Respondo siempre, lo respondo todo, sí. Muy bien, Rafael. De verdad que es súper interesante el tema. Creo que, bueno,
de momento hasta ahora, pues puede ser un momento, un tiempo para ya detener el podcast. Y bueno, pues muchísimas gracias por compartir estos conocimientos y nada, pues ¿hay alguna cosita más que quieras decir antes de acabar con este episodio? No, encantado de estar aquí y de aportar aquí un granito a tu espacio y nada, y mucho éxito, que se difunda esto muchísimo y que llegue a muchísima gente, que es lo que queremos, ¿eh? Muy bien, pues nada, muchas gracias, cuídate y nos vemos. Un abrazo.